Quiero hablarles acerca de lo que hay en mi corazón, lo que ha puesto el Señor en mi corazón. Quiero hablar del arrepentimiento. El arrepentimiento es de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero hablar un poquito acerca de esto. En el Nuevo Testamento, la palabra que encontramos como arrepentimiento es la palabra que se traduce del original griego metanoia. Esa es la palabra original que se traduce en el Nuevo Testamento. La palabra metanoia. Esa es la palabra original que usaron en la traducción del Nuevo Testamento, del griego. Esa es la palabra original del griego. Y está compuesta por dos palabras, por la palabra meta y la palabra noia, que significa, meta significa mente, y noia significa, la palabra meta significa cambio, y la palabra noia significa mente, un cambio de mente. Está compuesta por esa palabra. Metanoia, meta significa cambio, y noia es la de la raíz mentalidad, mente, un cambio de mente. Aleluya. Es la misma palabra meta que se utiliza para la palabra metamorfosis. Curiosamente, sabéis que cuando la mariposa, antes de ser mariposa, primero es un gusano, ¿verdad? Y después es transformada, ella misma hace una estructura y después sale convertida en una mariposa, a lo que llama metamorfosis, porque es un cambio de forma. La palabra metamorfosis. Pues en este caso la palabra arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa un cambio de mente, un cambio de pensamiento, una forma diferente, un cambio de mentalidad, más allá de mente, sino de mentalidad, de forma de pensar, un cambio de mentalidad. Verdaderamente esto es lo que se refieren los apóstoles cuando predican el arrepentimiento. Utilizan esa palabra, la palabra metanoia, un cambio de mentalidad, un cambio para volverse hacia Dios. Volverse hacia Dios. Profundizando un poco en la palabra, el arrepentimiento es volverse hacia Dios, un cambio de mentalidad. Arrepentirse es la mente, cambiarla hacia Dios. Si la mente estaba en otra cosa, como el hijo pródigo, dice que volvió en sí, se arrepintió, dice que puso la mirada hacia el Padre. Nosotros cuando hablamos de arrepentimiento sabemos que se refiere a un cambio de mentalidad. Es lo que se refiere, un cambio en la manera de pensar radical, un cambio radical. Eso es lo que entendemos por arrepentimiento. Eso es lo que significa un cambio de mentalidad. Cuando una persona se arrepiente y viene a Cristo, es el Espíritu Santo el que obra en la mente del corazón del ser humano y de repente ve la necesidad de acercarse al Salvador. Se da cuenta de su pecado, Dios le da luz, se da cuenta de su pecado y la necesidad que tiene de acercarse hacia Cristo, que es quien perdona los pecados. Eso, arrepentimiento, es ese cambio que se produce en la persona, esa metanoia, ese cambio de mentalidad. Mi mente estaba en otra cosa hasta que el Señor tocó mi corazón y ocurrió un cambio de mentalidad, y ese cambio de mentalidad lo produjo Dios en mi vida, me dio arrepentimiento y ahora estoy en Cristo y soy nueva criatura. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, mira qué precioso que el arrepentimiento, ¿usted sabía que es un regalo de Dios? Es un regalo de Dios. Algunos dicen que el hombre tiene la capacidad natural de arrepentirse, pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que no. Que la tendencia natural del ser humano, dice que Génesis, que siempre está de continuo al mal, que está inclinada siempre al mal, que el hombre por naturaleza elige el mal.
Es su naturaleza, querer elegir el mal. Eso es lo que la Biblia declara en Génesis y en Romanos capítulo 3 y en muchos versículos más. Porque algunos dicen que el hombre tiene la capacidad natural de arrepentirse, pero no es cierto, porque el arrepentimiento lo da Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11 y el versículo 18, luego si quieres le doy la cita, dice, escúcheme bien lo que voy a decir, dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Estas son las palabras del pueblo cuando se enteraron de que la salvación llegó a casa de Cornelio. Y el apóstol Pedro lo estaba contando a la congregación. Cómo Dios se movió en casa de no judíos, gentiles, porque pensaban que la salvación solo era para los judíos. Y estas palabras son las que se escucharon. Entonces, oídas estas cosas, cuando Pedro contó todo esto, que cómo Dios se había manifestado en la casa de Cornelio, que cómo el Espíritu Santo había caído allí de aquella manera y estaban todos profetizando y hablando lenguas, dice que entonces oídas estas cosas, Hechos de los Apóstoles 11, 18, oídas estas cosas callaron, ya se callaron todos los judíos y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Ha dado quién? Dios. De manera que los judíos sabían muy bien que hasta el arrepentimiento te lo tiene que dar Dios. Porque ellos entendían que Dios es soberano y que Él se glorifica como Él quiere, hermano. Y que Él hace como Él quiere y nadie puede decir que Dios es injusto. Nadie debe decir que Dios es injusto porque nosotros no tenemos ni idea de qué significa la justicia de Dios. No tenemos ni idea lo que creemos nosotros. Y sin embargo, ha sido Dios el que le ha dado el arrepentimiento para vida. Vaya, pues este versículo es bastante revelador, ¿eh? Es Dios el que le ha dado. Pero también encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 25 al 26, otro pasaje que nos enseña, que las Sagradas Escrituras nos enseña que es Dios el que da el arrepentimiento. Dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Estas palabras son del apóstol Pablo a Timoteo, que le está diciendo cómo tiene que ser un siervo de Dios. Y le está diciendo que un siervo de Dios tiene que ser un hombre no dado al vino, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Anda que no habla este pasaje, hermano, anda que no dice cosas. Este pasaje, ¿cuántas cosas puede decir? En 2 versículos nada más, la de cosas que dice. Está diciendo que el hombre por naturaleza está cautivo a la voluntad del diablo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y que con mansedumbre corrija por si Dios le concede arrepentirse. ¿Lo ves? Por si Dios le concede el arrepentimiento. Hasta el arrepentimiento, hermano, tenemos que darle gracias a Dios por el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento lo da Dios. Es lo que dice la Biblia. A mí me da igual lo que yo haya escuchado durante 30, 40 años. A mí me vale lo que la Escritura dice. Y la palabra de Dios dice que el arrepentimiento lo da Dios. Que no depende del que corre, ni del que quiere, ni del que salta, ni del que dice que sí, sino de Dios que tiene misericordia. Eso es lo que la Biblia dice. Y aquí enseñamos la Biblia completa. Un regalo de Dios. El arrepentimiento. Un regalo, hermano.
Hay gente que no se puede arrepentir ni queriendo, como no sea Dios el que lo haga. Dios tiene que hacer milagros de darte el arrepentimiento. Y cuando te da el arrepentimiento es cuando ves la necesidad, te ves enfermo. Si tú no te ves enfermo, si tú no te ves con necesidad, ¿de qué te tienes que arrepentir? Si crees que estás bien, el mundo cree que está bien. La gente del mundo cree que están bien, que siguen, que haciendo las cosas como las hacen están bien. A no ser que el Espíritu Santo le visite y le dé una perspectiva real de la situación en la que se encuentra. Y que Dios le dé esa visión para darse cuenta de lo que son en verdad. Eso es un milagro. Entonces cuando Dios te da eso, te concede ese arrepentimiento porque te ve. El Espíritu Santo dice que nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Escrito está en la palabra. Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Él, el Señor lo hará. Él lo hace, tiene que hacerlo Él. Y entonces, cuando el Señor te da el arrepentimiento, es una obra preciosa de Dios, un milagro que te dé vida para darte cuenta de cuánto necesitas al Señor. Porque hasta entonces, dice el apóstol Pablo, que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Cuando yo estudié este pasaje, hermano, cuando yo estudié este pasaje, estudié la palabra voluntad, ¿qué significa esa palabra voluntad? Y la palabra voluntad en el diccionario de la Real Academia de la Lengua significa el deseo. El deseo, el anhelo del corazón. Está esclavizado a Satanás, dice la Biblia. Que el hombre por naturaleza está esclavizado al diablo. La voluntad la tiene esclava al diablo. El deseo de hacer el mal siempre. Desde la caída. Desde la caída del hombre, hermano. Esas son las consecuencias. Esas son las consecuencias que ha tenido. Pero hay un Dios poderoso que hace milagros y que da arrepentimiento a nuestras vidas. Aleluya. Y quiero decir, hermano, que es un regalo de Dios. ¿Y por qué quiero deciros que es un regalo? Porque a veces, hermano, no valoramos los regalos. A veces no valoramos los regalos que Dios nos da. Y el arrepentimiento es un regalo de Dios, porque es Dios el que lo ha concedido. Hemos visto 2 pasajes, pero hay muchísimos más. Hay muchísimos pasajes más que podríamos estar hablando. Como es Dios el que abre el corazón. Es Dios el que tiene que hacer la obra primero. Para que el hombre responda con fe, primero Dios tiene que hacer una obra. Una obra en su soberanía. Aleluya. Y es maravilloso, porque meditaba en esto, ese regalo que Dios nos da, del arrepentimiento. Es un regalo. Un regalo que tenemos que cuidar, que debemos de cuidarlo y valorarlo. Valorarlo, porque hasta el arrepentimiento nos lo da el Señor. Quiero hablarles de un pasaje que habla según la tristeza según Dios, y tiene que ver con esto, con el arrepentimiento. La tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. ¿Cómo? Sí, un tema muy interesante, está aquí y tiene que ver con el arrepentimiento. No hace falta que lo busque, está en 2 de Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. De esto no hay que arrepentirse. Aleluya. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta realidad la vemos cada día. La vemos, la tristeza del mundo produciendo muerte en la gente. La vemos cada día, hermano. La gente no tiene esperanza. Y la tristeza del mundo es para muerte. Para muerte, hermano. La gente, he visto, hoy estaba subiendo, no sé si era una predicación, y he visto que estaban predicándole a una señora, diciendo, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, y diciéndole desde la calle, Dios te ama, porque la mujer iba a hacer una locura. Estaba sentada, se veía sentada
creo que eran imágenes de Cartagena, estaba sentada arriba de un hospital, se iba a tirar, y estaban diciéndoles desde abajo un matrimonio: Dios te ama, no hagas caso al diablo, no escuches la voz, Dios te ama. Y estaban gritando en la calle, hermano, ¿cómo gritaban? Diciéndole Dios te ama, gritando. Se ponían los pelos de punta, hermano, de verdad. Pero ¿qué es lo que produce la tristeza de este mundo? Desesperación, angustia, muerte, desesperanza, no hay esperanza, produce muerte. El apóstol Pablo sabía muy bien de lo que estaba hablando. Inspirado por el Espíritu Santo de Dios, hablaba estas palabras el apóstol Pablo, que la tristeza del mundo produce muerte, produce muerte, pero hay una tristeza que es según Dios, y esa es para arrepentimiento, para salvación. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Sí, hermano, hay una tristeza que esa no viene del mundo. Hay una tristeza que la pone Dios. ¿Para qué? Para darte arrepentimiento. Porque esa tristeza que Dios pone te crea en ti un arrepentimiento, un volverte hacia Dios, como dice, volverse hacia Dios, si estaba de espaldas o si estaba de lado. Ahora esa tristeza que Dios produce en mi corazón es una tristeza, según el apóstol Pablo, una tristeza que produce arrepentimiento, que produce una metanoia, un cambio de mente. Y ese arrepentimiento, ese cambio de mente, dice que es para salvación. ¡Amén! ¡Para salvación! ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Cuántos son salvos? Que levante la mano y digan amén. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Para salvación! Porque hay una salvación, hermano. Hay una salvación. ¡Gloria a Dios! Y los que están en Cristo, dice la Biblia, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¡Amén! Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¡Amén! Ninguna. Son salvos por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravillosa noticia! El que está en Cristo, una nueva criatura. Y ninguna condenación hay para él. Y esta tristeza que produce Dios es la que un día ocurrió en nosotros, la que un día ocurrió en tu vida y en la mía. Amén. Que Dios la puso, esa tristeza según Dios, para arrepentimiento, para venir a los pies de Cristo. Y eso es un regalo de Dios. Nosotros no queremos la tristeza del mundo porque esa es para muerte, pero la tristeza de Dios sí la queremos. Porque yo quiero que Dios me contriste a mí si es para arrepentimiento, que me contriste todas las veces que Él quiera, pero que lo haga, que no me deje solo, que no me abandone a mi suerte. No, Dios no te va a dejar, hermano. Aleluya. Dios no te va a dejar, porque dice la Biblia que el que empezó la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. El que comenzó la obra en ti, Él la perfeccionará. Fiel es Dios que lo ha prometido. Amén. Y ya no es por tu fidelidad, sino por la suya. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Y a todo el que toma por hijo, azota y disciplina. Amén. Así es Él. Porque ¿qué padre no azota y disciplina a su hijo? Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Por eso Dios tiene muchas veces que pasarnos por ahí. Tiene que pasarnos por ahí, por esos lugares, para que nos demos cuenta. Para que nos demos cuenta que dónde vamos sin Cristo. Que cada día es un arrepentimiento, hermano. Que esa vida de arrepentimiento es continua. Es lo que yo quiero decirle esta tarde. Que esa vida de arrepentimiento hay que vivirla cada día. Es lo que hay en mi corazón de deciros. Esa vida de arrepentimiento no es un momento en la vida. Es una vida en el contexto del arrepentimiento. Es un cambio de mente, es vivir en ese cambio de mente. Vivir ahí. Vivir en el arrepentimiento. Vivir en lo que Dios te ha regalado, en ese volverte hacia Dios, en ese cambio de mentalidad, en esa metamorfosis, vivir en ella cada día vivir en ella, cuidarla, valorar ese cambio, valora el arrepentimiento que Dios te ha dado, valóralo, cuídalo, vive en él, cultívalo, aleluya, eso es lo que Dios quiere.
que lo valoremos y que lo cultivemos, que eso es maravilloso, que Dios nos haya dado arrepentimiento, que nos lo haya dado. Hay gente que aunque lo traiga de los pelos al culto, ven y parece que no pasa nada. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no? Es que no se da cuenta que es pecador. No, tiene que ser Dios en su vida. Tiene que ser Dios el que lo haga. Y nosotros tenemos que orar para que Dios lo haga. Que lo haga conforme Él quiera. Porque esa es su voluntad. Él hace como quiere, con quien quiere y cuando quiere. Por eso toda la gloria es del Señor. No hay mérito en nosotros, cero. No hay ningún mérito. Ahora nosotros tenemos que pelear la buena batalla, como buenos guerreros que somos. Tenemos que pelearla. Tenemos que pelearla porque el Señor quiere que la peleemos. Nos deja que la peleemos. Podemos acabar la batalla con galones o podemos acabar la batalla de la otra forma que Dios no quiere que la acabemos, que es sin galones. Como dijo una vez el hermano Manolo, con la armadura amarrada en un hilo y ahí amarrar la armadura en una cuerda y ahí todo tirando por el suelo, todo el casco, la coraza, los zapatos, todo ahí arrastrando. Así no quiere Dios que andemos. Dios quiere que andemos con la armadura puesta cada día. Hermano, existe un falso arrepentimiento y aquí también tengo que hablar de esto porque entra en el tema. ¿Sabía que hay un falso arrepentimiento? Sí. En términos teológicos, hay dos palabras, atrición y contrición. ¿Y eso qué es? Pues son dos palabras en términos teológicos. Contrición y atrición. Contrición es el verdadero arrepentimiento y atrición es un arrepentimiento que no es verdadero. Pero lo voy a explicar tan sencillo, sin palabras teológicas. Voy a poner dos ejemplos de lo que es el verdadero arrepentimiento y lo que es el falso arrepentimiento. Y ahora sí quiero que hablen la Biblia conmigo. Quiero que hablen la Biblia conmigo en el libro de Samuel, Primera de Samuel, en el capítulo 15. Vamos a ver un ejemplo de lo que es un falso arrepentimiento. Y vamos a poner el ejemplo de Saúl y de David. Los dos reyes que tuvo, uno de los dos reyes que tuvo Israel. El primero fue Saúl. No sé si conocéis la historia. Que Saúl empezó bien y acabó mal. Acabó desobedeciendo a Dios y acabó amando más el reino de los hombres que amando el reino de Dios. Vamos a leer desde el capítulo 15. El título dice, Saúl desobedece y es desechado. Pero fíjese en la forma en la que Dios obra y en la que obra Él, para que podamos darnos cuenta de lo que es un falso arrepentimiento. Samuel es el profeta de aquel tiempo. El profeta Samuel es el que le habla al rey Saúl, y le habla en nombre de Dios siempre, y le da los consejos. Aquí hay tres personajes, cuatro. Está Dios, el profeta Samuel, Saúl y el pueblo. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, estate atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya justamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto.
Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, ahora habla el profeta, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Fíjate, cómo desobedeció deliberadamente, diríamos deliberadamente, desobedeció deliberadamente, como le dio la gana, como quiso. Y encima de todo se atreve cuando llega el profeta y le dice, aquí estás, bien, me alegro de verte, he hecho la voluntad de Dios. Y entonces el profeta le dice, entonces, ¿qué es lo que estoy escuchando yo? Si estoy escuchando aquí ganado, sonidos de ganado y sonidos de vacas, de ovejas, ¿esto qué es? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Mira, echándole la culpa al pueblo, pero si tú eres el rey, echándole la culpa al pueblo. No, el pueblo que ha perdonado esto, el pueblo, y bueno, y ya de paso pues se lo ofrecemos al Señor y nos ponemos las botas y nos hinchamos aquí a comer de todo lo que le hemos quitado a los otros. Y Dios le había dicho que no se quedaran nada, que lo destruyeran todo. Fíjate, ya no solo desobedece deliberadamente, sino que le echa la culpa al pueblo. Ya le está echando la culpa al pueblo. Y bueno, y como excusa, bueno, pero se lo ofrecemos a Jehová, pero vamos a ver. Y sigue leyendo. Dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión, y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Todavía poniendo excusas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Ya no se atrevía ni siquiera a decir Jehová nuestro Dios. Fíjate, date cuenta el detalle, Jehová tu Dios, hablando de los profetas, ni siquiera ya se atrevía a decir nuestro Dios. Y otra vez echándole las culpas al pueblo. Y Samuel dijo, Samuel le preguntó, vamos a ver, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, todo esto que tú estás diciendo, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer, quédate con esta palabra, porque esta palabra me la aplico yo mucho. Ciertamente el obedecer
del verbo obedecer. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. ¿Sabes lo que es la obstinación? La obstinación es, digamos, la cabezonería. Hago lo que yo quiero. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y sigue excusándose, y sigue diciéndole: porque temía al pueblo. Lo hice porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. No es capaz de asumir su culpa, no es capaz de asumir su responsabilidad. Estábamos hablando del arrepentimiento, el falso arrepentimiento. Date cuenta de la conducta de Saúl, otra vez echándole la culpa al pueblo. Y vuelve, y dice en el versículo 25: y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo. El profeta le dijo: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Esto le tuvo que hacer daño ya, cuando le dijo esto el profeta. Ya se tuvo que poner Saúl un poco ya más en guardia. Y dice, versículo 27, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, le agarró al profeta a la punta del manto y dice que éste se rasgó. ¡Hala! El profeta le dice: hoy Dios te ha dejado tu reino. Se da la vuelta y ahí es cuando el otro ya le saltaron la alarma. ¡Buah! Que me ha dicho que me quedo sin reino. Que me quedo sin reino. Y cogió, le echó mano al profeta, y le rasgó el manto. Y mira lo que le contesta el profeta. Dice, versículo 28, entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Ese es David. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: vale, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Bueno, y la historia sigue hacia adelante, que luego mata al rey. Pero fíjate la respuesta. La respuesta de Saúl, cuando ya se ve amenazado por las consecuencias de su pecado. Solo tuvo una reacción fuerte cuando se enteró de las consecuencias de su pecado. Ahí fue cuando le saltaron las alarmas. Cuando le vinieron las noticias de las consecuencias del pecado. Dice: yo he pecado, versículo 30, yo he pecado, pero te ruego que me honres. ¿Cómo? Que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová mi Dios. Le estaba diciendo: bueno, yo he pecado, pero tú vente conmigo, que te vean todavía conmigo, y hónrame delante del pueblo, que por lo menos no quede yo delante del pueblo como que he perdido la autoridad, aunque sea cierto. Pero vente conmigo y hónrame delante del pueblo, que era lo único que le importaba, hermano, a Saúl. ¿Le importaba haberle fallado a Dios? ¿Verdaderamente le importaba el haberle fallado, o estaba más preocupado por haber perdido el reino? ¿O estaba más preocupado por las consecuencias que le venían del pecado? ¿Dónde tenía el corazón puesto Saúl? Si llevaba desde el principio del pasaje diciéndole el profeta que ha desobedecido, que le ha hecho más, y nada más que reacciona cuando le dice que Dios lo quita de rey. Y lo único que le preocupa es que le dé la honra delante del pueblo. Esa es la palabra que usa en términos teológicos: atrición. Atrición, que es como cuando pilla al niño que ha cogido la galleta y que lo pilla: ¿qué ha hecho ahí con la galleta? Y dice: perdona, lo siento, no me castigues, por favor. Atrición. Porque no está decepcionado, el niño no está preocupado por haber desobedecido al padre, está preocupado porque sabe que le viene un castigo y no lo quiere.
Ese es el falso arrepentimiento, es la atrición, que dice en términos teológicos, la atrición, porque la que se quiere escapar del castigo. Hay mucha gente que su arrepentimiento es ese, querer escapar del castigo nada más. Pero eso no es un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento dice que es un corazón contrito y humillado delante de Dios. Y eso lo vemos ya, que estoy terminando ya. En el Salmo 51, y termino. Vamos a ver un verdadero arrepentimiento. Mira, hermano, lo que surge del corazón de un verdadero arrepentimiento. ¿Conocéis la historia de David que pecó con aquella muchacha, con Betsabé? Él tenía muchas mujeres, David tenía muchas mujeres, el rey David. Fíjese que David fue el que Dios le entregó el reino, que perdió Saúl. Y dice la palabra de Dios que David tenía un corazón conforme al del Señor, porque siempre estaba buscando a Dios y amaba mucho hacer la voluntad de Dios, pero se descuidó y deseó una mujer que no era la suya, y le vino una ruina muy grande, porque para la forma en la que la consiguió fue matando a su marido. Cometió un gran pecado, seguro que alguna vez la has escuchado, la historia de David, ¿sabes? Y se presentó el profeta delante de David y le dijo: mira, te voy a contar una historia. Le dijo el profeta: rey, te voy a contar una historia. Dice, había un hombre que tenía muchísimas corderitos, muchos. Tenía muchísimos corderitos, pero había un pastor que solo tenía un corderito. Y este que tenía tantos corderos se encaprichó del corderito que tenía ese pastor, que solo tenía uno, y se encaprichó todavía encima de ese, encima de que tenía muchos. Y dice que mató al pastor y se lo quedó. Y salta el rey y le dice: pues ese hombre es digno de muerte. Y le dice el profeta: pues ese hombre eres tú. Y se tuvo que quedar David así, cuando le dijo: ese hombre eres tú, por lo que has hecho con tu pecado. Porque David mandó matar, todos sabemos que David mandó matar a Urías, a un fiel guerrero, a un hombre fiel, porque se encaprichó y no tenía bastante, que tenía 30, 40 mujeres, y todavía se encaprichó de la que no era la suya. Esto le costó muchas lágrimas a David, muchas, y muchas consecuencias. Pero fíjate en qué estaba preocupado David, si eran las consecuencias o eran haberle fallado al Señor. Vamos a leerlo. Salmo 51 dice: arrepentimiento y plegaria. Mira cómo empieza: un corazón arrepentido, desde lo más profundo de su corazón dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría.
no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Vaya diferencia, hermano. Desde lo más profundo del corazón de David, cómo le dolió haberle fallado a Dios de esa manera. En ningún momento, ¡ay, no me castigues! Solamente le está diciendo, ten misericordia de mí, perdóname, lávame, que estoy sucio. Eso es lo que le pregunto. Es el verdadero arrepentimiento. Contrición. Esa es la contrición. Él ha dicho, el corazón contrito y humillado no rechazarás tú. Contrición. Por haberle fallado a Dios. No estaba preocupado en solamente, no quiero las consecuencias. No. No, estaba preocupado por haberle fallado a Dios. Por haber decepcionado la santidad de Dios. Por haber fallado a la santidad de Dios. Qué maravilla, Dios, que Dios ponga en nosotros un corazón arrepentido así. Porque la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Pero él se descuidó, hermano. Como me puedo descuidar yo, como se puede descuidar usted mañana y se le cruza un individuo por medio y se ve usted amenazado y le da un golpe y lo mata. Yo qué sé. Que cualquiera podemos vernos en un problema el día de mañana. Y es solamente el Señor que conoce los corazones. Pero sin embargo David era un hombre que sabía humillarse y reconocer su pecado. Lo reconoció. Él lo reconoció. Y cayó en la presencia del Señor cuando el profeta le dijo, ese hombre eres tú. Buah, cayó rendido. ¿Qué he hecho? Le tuvo que venir un arrepentimiento. ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? ¿Pero qué he hecho? Y él salió estas palabras de su corazón, el Salmo 51, arrepentimiento. Vivamos ese arrepentimiento que Dios nos ha regalado, tan lindo y tan precioso, cada día, hermano, cada día que sea ese arrepentimiento en nosotros, que podamos vivir, valorarlo, caminar en él, cultivarlo, ese arrepentimiento, y que cada día nuestro corazón sea un corazón quebrantado delante de Dios. Y como dice la palabra original, ese cambio de mente, esa metanoia, ese volverse a Dios, que sea cada día, hermano, que podamos vivir ese arrepentimiento de verdad. Sí, porque necesitamos a Dios, lo necesitamos cada día, hermano, cada día necesitamos a Dios. Y podemos vivir esta vida de arrepentimiento cada día. Cada día que vemos esta palabra, acordarnos de que somos hombres, mujeres, hombres frágiles, y que cometemos errores. Esto es una cosa un gran pecado, pero David dice que se descuidó. El problema del fallo que tuvo David es que se descuidó su vida, dejó de orar a Dios, dejó de buscar a Dios. Dice que se levantaba por la tarde de dormir, o sea, estaba todo el día, se descuidó, hermano. El rey David se descuidó su vida de oración, descuidó a Dios, descuidó el estar tan pegado a Dios como estaba al principio, porque al principio decía que estaba ahí escondido detrás de las ovejas, siempre buscando a Dios, siempre cantando, siempre buscando la comunión con Dios. Y ya cuando llegó a ser rey, en algún momento de su vida se descuidó ese arrepentimiento y tuvo esas consecuencias, y luego le costó muchas lágrimas. Y luego tuvo unas consecuencias muy graves sobre su casa. Dice que no se apartó la espada de su casa, vino ruina a su casa. Su hijico el pequeño que tuvo, le pidió, dijo, tu hijo el pequeño me lo llevo. Luego su hijo el mayor, Absalón, se rebela contra él y lo busca para matarlo, para quitarle el reino. O sea, tuvo un montón de problemas después, por causa de su pecado. Pero sabe una cosa, que Dios estaba con él. Que Dios seguía con él. Amén. Dios estaba con él porque él se arrepintió, hermano. Y en el momento que uno se arrepiente al Señor, el Señor te perdona, te limpia. Y está contigo, juntamente contigo. Para lo bueno y para lo malo, para lo que venga. Pero Él está contigo. Amén, amén. Él no te abandona. O sea que yo aquí he disfrutado
de esta palabra, de lo que es un verdadero arrepentimiento. La verdad que las Escrituras nos muestran el ejemplo de un verdadero arrepentimiento. La diferencia entre el arrepentimiento de Saúl, el que solamente quiere escapar del castigo, y luego el arrepentimiento de David, que está profundamente contrito en su corazón por haberle fallado a Dios. Es el verdadero arrepentimiento en el que podemos seguir caminando juntos, en Cristo, tú y yo. Juntos podemos seguir caminando ahí, junticos, de la mano, como buenos hermanos, en el nombre de Jesucristo. Juntos, caminando en arrepentimiento, llegaremos al final y la meta es la gloria de Dios. Hermano, que el Señor bendiga. Amén.